Acerca de este tema, hoy nos acompaña aquí en el estudio Salomón Chertorivsky, presidente del Consejo Consultivo Nacional del Movimiento Ciudadano, aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y también diputado. Salomón, ¿cómo estás? Juan Pablo, gracias encantado. Bienvenido. Nombre, muchas gracias, Salomón. encantado y gracias por la invitación. Oye, pues Movimiento Ciudadano ya el fin de semana prácticamente le dio el banderazo de salida a su contienda, tanto interna como hacia afuera, con respecto a la jefatura de gobierno del 2024. Decía Dante Delgado que tú eres su candidato y eres también un político que ha buscado permanentemente una posición en la Ciudad de México. ¿Qué podría ser diferente en este 24, entendiendo la conformación de Movimiento Ciudadano, la experiencia que tienes ya también en las candidaturas para poder afrontar el 24? Mira, Juan Pablo, déjame, primero, falta mucho. Y falta mucho, no estamos en periodo en donde ni siquiera podamos hablar de candidaturas. Pero respondiendo y tratando de no evadir ninguna pregunta que los tiempos me políticos, hagas. ¿no? Porque Porque además, pues creo que nos tenemos que hablar con la verdad y con transparencia. Este Movimiento Ciudadano lo que ha construido es realmente un colectivo muy potente. En la ciudad, muchísimas mujeres, muchos jóvenes. Fíjate, en 2021, la mitad de todas nuestras candidatas y candidatos fueron menores de 29 años. Con esa juventud, con esa fuerza, con muchas mujeres, insisto, en el movimiento, lo que se ha hecho en Ciudad de México, el movimiento que hemos llamado el movimiento chilango, es realmente un colectivo bien potente, con ideas muy claras, con posicionamientos muy claros y con un meticuloso estudio de las necesidades que tiene la Ciudad de México y con propuestas muy concretas de lo que se tiene que hacer para que a esta ciudad le vaya mejor. Yo te digo que ahí está la diferencia, que esto es un colectivo que sabemos qué se necesita y sabemos lo que se tiene que hacer y cómo hacerlo. La Ciudad de México está claramente dividida. En las elecciones pasadas, algunos se fueron por Morena, otros se fueron por la coalición Va por México. ¿Tú crees que de cara al 2024 sea el Movimiento Ciudadano la opción que llegue a tomar relevancia? Yo creo que Movimiento Ciudadano es la opción, creo que tú también lo crees, porque veo el color que... La de vestuario tiene la culpa, perdónenme. Bueno, pero me pareció fantástico y te agradezco esa recepción. Pero, a ver, yo creo que lo que se tiene que proponer y de lo que hemos estado carentes, porque pareciera es, a ver, o estás con Morena o estás en contra, y pareciera como una cosa binaria nada más de hablar de personas y de si somos de estos o nos encontramos del otro lado, y además pues un señor todas las mañanas nos divide. Yo creo que el futuro cercano, el 24, está en quién sea capaz de hablar de un proyecto, de cómo nos puede realmente ir mejor y que la gente pues sienta que ese proyecto sí lo puede hacer suyo. Yo creo que la gran diferencia va a estar no en hablar de con quién vas y con quién te alineas sino de hablar de hechos concretos, de por qué crees que las cosas pueden ser diferentes. Es decir, en esta ciudad no puedes dejar de hablar de agua. Perdemos casi la mitad de toda el agua que entra a los sistemas en fugas. Hay 20% de todos los hogares en la ciudad que ya tenían agua regular y que hoy no la tienen. Vaya, son los temas de lo que tenemos que hablar, la movilidad. Ahorita antes de entrar estábamos platicando cuánto tarda la gente en llegar aquí a Azteca y cómo se tiene que mover y con la inseguridad con la que se mueven cuando vienen, por ejemplo, del Estado de México. De esos son los temas, creo yo, que tenemos que hablar. Cómo vamos a recuperar la economía de la ciudad, cómo vamos a levantar la salud en la ciudad. Somos la ciudad del mundo donde más gente murió en términos de 100,000 habitantes por muerte en el mundo por la pandemia. Vaya, tenemos que hablar de los temas y proponer a partir de los temas. Yo creo que ahí va a estar la posibilidad. Así. Oye, Salomón, una última pregunta. Tú te has encargado del trabajo de tierra de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México por muchos años. ¿Cómo replicar el éxito que ha tenido MC en Jalisco, en Nuevo León,
en Campeche, a pesar de que no llegaron. El 2022 no fue un buen periodo electoral después de lo bien que les fue en el 21. ¿Cómo poder replicar un fenómeno así en la Ciudad de México? Mira, yo creo que Jalisco y Nuevo León, Monterrey, Guadalajara, Zapopan, son buenas cartas de presentación del tipo de gobiernos que puede hacer Movimiento Ciudadano. ¿Cómo se van construyendo? Creo que han sido combinaciones, han sido propuestas novedosas, propuestas de cambio. Han habido liderazgos muy interesantes, novedosos, que le hablan incluso a públicos diferentes. Y yo creo que esas fórmulas nos tienen que servir como referentes. Ahora, la Ciudad de México tiene códigos diferentes. La Ciudad de México, el cambio vino en 1997. O sea, en la Ciudad de México inician políticas de vanguardia que después se replican en el resto del país. O sea, aquí hablar de legalización de la marihuana no es sorprendente. En algunos otros lugares del país eso sorprende. Aquí hablar de matrimonios igualitarios pues es casi una normalidad. En otros lugares del país es muy complejo. La Ciudad de México tiene entendimientos, códigos diferentes y creo que, pues sí, vamos a tener que hacer un trabajo que tiene que ver con el proyecto, como decía, con poder explicar lo que no está bien y cómo puede estar bien. Y sí, mucha calle, Juan Pablo, esto no puede ser solo de Facebook. De regreso a los básicos, ¿no? Pues sí tienes que ir a hablar con la gente y esta ciudad sí aprecia el contacto físico, el colectivo. Mira, yo pues he sido servidor público mucho tiempo y alguna época fui servidor, 5 años fui servidor público aquí en la Ciudad de México y me tocó, entre otras cosas, pues me tocaba manejar la economía de la ciudad. Me tocaba ir muchísimo a los mercados públicos, a los mercados sobre ruedas, a los tianguis. Ese contacto diario no se puede perder. Ahí es donde el proyecto tiene que aterrizar y tiene que ver que se encuentra con la gente, ¿no? En el día a día. Salomón, muchísimas gracias por acompañarnos. Te estaremos invitando permanentemente aquí a este espacio, es tu casa. Gracias por venir y seguimos al pendiente de lo que ocurre en esta contienda de MC de los partidos políticos por la Ciudad de México. Valtierre, Juan Pablo, de verdad, gracias. Se los aprecio mucho. Creo que pues, es fundamental que podamos hablar, insisto, de manera abierta, transparente, por qué creemos que no estamos bien, pero sobre todo cómo podemos considerar que las cosas pudieran ser mejores y pues si me van a recibir así, yo las veces que ustedes me inviten. Yo neutral, Valtierre, lo siento. Vengo de blanco la próxima. Muchísimas gracias, Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos.